audiencia central del día de hoy contamos con el privilegio de tener aquí en el Tribunal de la Tarde a un amigo de este programa, amigo de Vianney, de Julio Ernesto y de este servidor, doctor Elic Fernández, abogado, politólogo, experto en temas internacionales, diplomático, embajador. El hombre sabe de comunicación política, una trayectoria también de más de 35 años de ejercicio militante político. Y de él vamos a hablar justamente de este tipo de temas que atañen a toda la República Dominicana. Bienvenido, Elic, al Tribunal de la Tarde. Bueno, para mí más que un privilegio estar en este programa, este es como mi casa. Hacía yo con el equipo de producción un recorrido cuando grabamos en el Canal 4, grabamos en Coral 39 en Telesistema y ahora aquí en estas modernas instalaciones. De verdad que me siento muy cómodo venir a este. No es una invitación, es como venir a mi casa. Es tu casa, esto es tuyo aquí. Eres parte de la familia, Elic. Elic, mira, yo no sé por dónde iniciar. Tantos temas. Son tantos temas, hermano. Pero para nosotros el principal tema es tu renuncia del Partido de la Liberación Dominicana. Si pudieras explicarnos qué te motivó a irte de tu partido en el cual militaste por más de 3 décadas. Decenas de años. Sí, mira, Vianney, yo había prometido no hablar del tema en ningún medio. No, tú tienes que hablar aquí. Sí, pero no acostumbro porque de verdad que es como cuando un hombre se separa de una mujer o una mujer de un hombre. No es bueno empezar a decir cosas, pero muchos partidos, en esto voy a sintetizar, porque quiero dedicarme a los temas más esenciales. No me gusta hacer la noticia, me gusta ser parte de lo que construyen la noticia, no me gusta hacer. Mira, los partidos han perdido la misión y la visión de para lo que fueron creados. Hoy los partidos políticos se han constituido en pequeñas empresas. El GRU, usted que es economista, el financiamiento público hace que los partidos, por ejemplo, el PRM, el PLD y la Fuerza del Pueblo van a manejar en estos 4 años aproximadamente 4.000 millones de pesos. ¿El 80%? Exacto, el 80%. Y oigan si son empresas. Gurú, esto te va a parecer interesante porque como tú eres economista, tú no has hecho esta inflexión, pero yo vivo de la ciencia política haciendo ciencia a diario. El PLD tenía un 38% y recibía una determinada cantidad de recursos. El PLD termina con un 10% y va a recibir más recursos. Exacto. Oigan qué contradicción. Más recursos por menos votos. Por menos votos. Son industrias. Por lo tanto, por eso ustedes ven esa confraternidad entre los partidos políticos, porque son parte del sistema. Inclusive hay partidos que van a recibir este año más recursos que algunos ministerios. Oigan, entonces tienen nómina de 20. Entonces, esas estructuras de los partidos se han viciado mucho. Bueno. Y entonces la gente que tiene perspectiva, preparación, no tiene mucho futuro en esas organizaciones políticas. Elic, aprovechando tu conocimiento profundo de temas políticos, nos gustaría hacer una mirada general de los 3 principales partidos del sistema: PRM y su situación actual, Fuerza del Pueblo y Partido de la Liberación Dominicana. Pero empecemos con el PRM. En el día de hoy yo hablaba en el programa El Rumbo de la Mañana, les invito a sintonizarnos, 98.5 FM, Rumba FM. Que nos tienen vetado en ese programa, invítennos un día, por favor. Va pronto para allá, Dios me Eso me dijo Vianney que iba a hacer la gestión y todavía estoy esperando hace 2 meses. Te vamos a invitar al Rumbo de la Tarde. Excelente. Estamos ahí. Yo hablaba esta mañana, Vianney, Elic, amigos que nos ven y nos escuchan, sobre los 9 candidatos que hasta el momento se han manifestado de forma pública. ¿En el PRM? En 9 van, que aspiran a la presidencia. No, ponle uno más. Ya y el 10º. ¿Tú incluiste a Víctor de Asa? Sí, en esos 9 está Víctor de Asa. Está bien. Cuidado si conté mal, porque son varios. Contaste mal. ¿Cómo entender, Elic, el hecho de que a 3 años de las elecciones ya hay 9 o 10 aspirantes a la presidencia de la República en el partido de gobierno? Eso mismo ocurría, Ernesto, en el Partido de la Liberación Dominicana cuando gobernaba, porque son proyectos presidenciales. Oigan esto, lo que le voy a decir. Sí. Vianney no me lleva a su programa, ni usted me invita, porque quizá lo comprometo. Son proyectos presidenciales que giran en torno a las instituciones en que están. Es un síndrome. Y lo mismo ocurría. Cuando usted llega a una determinada posición de esto, lo hace ministro o director general de una institución, aparece un grupo de lambones, limpiasacos, como decimos popularmente, que entonces, Ernesto, usted se ve como presidenciable, pero es que tú lo pusiste como viceministro, lo pusiste como director. Entonces se crea, si tú no tienes la suficiente zapata
Ahí cualquiera es presidenciable. académica y mental, entonces tú dices, no, espérese, no, hablemos de esto en otro momento porque aquí yo lo que soy es ministro de tal cosa. Entonces se empieza a crear esa estructura en torno a ti. Entonces hay gente que no tiene la suficientemente preparación y al ver que tiene seguridad, que tiene buena comida, que tiene dieta, que puede movilizar una cuanta gente en función de la estructura que tiene el ministerio o la dirección general, se cree en el tema de los proyectos. Entonces es penoso lo que está pasando en el PRM. Y digo penoso porque el PRM criticaba estas prácticas. Inclusive me llamaba la atención la campaña de tiempo. Vimos los actos multitudinarios, tanto de Wellington, vimos las actividades de Víctor de Asa, vemos la espectacularización que está haciendo el ministro David Collado con la función pública, que parece más un ministro de Obras Públicas que de Turismo. O sea, entonces esas prácticas las criticó mucho el PRM desde la oposición y hoy están repitiendo muchas prácticas. Yo lo que aconsejo en este Tribunal de la Tarde y toda esta audiencia es que el PRM debe regularizar ese proceso de aspiraciones a destiempo de todos esos precandidatos y lanzar reglas de juego, porque eso se va a ir de la mano y según vayan avanzando los días van a salir muchos más proyectos. ¿Pudiera el presidente Luis Abinader fungir verdaderamente de árbitro a sabiendas de que él también debe tener sus intereses? Por ejemplo, el presidente Abinader debe interesarle que quien le suceda en el cargo preserve su legado. No, el presidente, te voy a dar un dato exclusivo. El presidente tiene un compromiso con el Grupo Económico de Santiago, que está presionando para que la señora Raquel Peña emprenda un proyecto. Pero ese proyecto es nati muerto. Todo el mundo sabe que para usted ir a un proceso interno, usted no solamente tiene que tener la popularidad, cosa que ella no tiene. Ella se ha quedado muy por debajo en las mediciones. Segundo, tiene que tener una estructura a nivel nacional. Entonces hicieron como una especie de experimento, llamaron mucha gente, nombraron algunas gentes, algunos funcionarios inclusive que estaban fuera del PLD, lo pusieron, pero no ha aprendido el proyecto. Por lo tanto, el involucramiento del presidente Abinader iba por esa zona de cumplir con ciertos sectores que le apoyaron en los dos pasados procesos. Ahora bien, ya el presidente sabe que el proyecto de Raquel Peña no va para ningún lado, por lo tanto yo lo que le aconsejo a mi amigo, el presidente Luis Abinader, es que se mantenga en calidad de árbitro para que no vaya a ser salpicado de cara al proceso interno que va a vivir esa organización. Una pregunta, Eli. Una consultoría gratis ahí para el presidente Abinader. Una pregunta, Eli. ¿Y qué convendría al PRM? ¿Que continúen esas personas que están corriendo por la candidatura presidencial, que continúen de manera dividida, o pudieran presentarse algunos acuerdos, algunas alianzas y entonces, por ejemplo, declinar tal o cual precandidato? Yo declino por apoyo a fulano o a fulana. ¿Qué conviene más? Vianey, yo lo que pienso que lo que conviene es ser coherente. Política, la coherencia es lo más relevante que puede tener un actor político. Y recuerdo yo al presidente Abinader y a líderes del PRM hoy en el gobierno reclamar que cuando usted se promovía desde una determinada posición pública debía renunciar. Entonces yo pienso que el PRM lo que debe hacer a través de su dirección política, encabezada por el presidente y por el ministro Paliza, es establecer reglas de juego claro y decirle, Vianey, Pedro, Juan, usted está en el derecho de presentar sus aspiraciones, es un derecho constitucional que le existe a elegir y ser elegido. Pero en el momento que usted ya haga pública sus aspiraciones, yo pienso que usted debe separarse de la oposición, porque entonces vamos a caer en lo mismo que le criticábamos al Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, Vianey, yo lo que pienso que deben ser coherentes y se deben establecer reglas de juego claro. Me gustó las declaraciones del doctor Guido Gómez Mazara, que decía que en el momento que él anuncie sus aspiraciones, él se va a retirar de la posición pública. Y me parece muy loable porque, Vianey, hay una competencia justa cuando tú eres, por ejemplo, director de la Liga Municipal, donde tú tienes ascendencia, ese acceso a 158 municipios, a 235 distritos municipales, tú pudieras establecer una competencia desleal a otros aspirantes. Por ejemplo, cuando tú eres ministro de Turismo, que utilizas esa plataforma para proyectarte. Eli, hablando del PLD, por motivos de tiempo vamos a movernos un poquito más rápido, es mucho lo que pudiéramos analizar del PRM, pero daría para varios programas. Así es. ¿Verdad? Vamos rápido al Partido de la Liberación Dominicana, que tiene una situación interesante también. Hemos visto una sangría de dirigentes pasando del PLD a la Fuerza del Pueblo y a otros litorales durante la campaña electoral pasada, pero también vemos que hay una especie de carrera electoral a destiempo dentro del mismo partido. Se le busca vericueto a la ley, que es una consulta para el futuro aspirante a ser aspirante, bien, pero dentro de ese mismo proceso, Abel Martínez como que chocando de fea manera
con Francisco Javier, recordemos la carta aquella de Francisco Javier en el 2024, pero ahora se habla de que quizá Gonzalo salga también al ruedo. Desde tu perspectiva, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, ahí sí hay una situación incómoda. Mira, con Abel, con el PLD pretendió hacer lo mismo que se hizo con Abel. Ajá. Abel, una escogencia interna para aprovechar el tiempo, porque en términos electorales el PLD, de cara a los plazos electorales, el PLD no puede competir con nadie. Y te lo voy a explicar numéricamente. Vamos y me a ver, gusta vamos a ver. hablar contigo, Gurú, y con Vianel, porque son dos científicos de la data electoral. Tratamos de ¿Qué, hacerlo. qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Cuándo dice la ley electoral que se debe coger? En octubre, estamos a poco tiempo. Un partido no puede emprender una candidatura. Por lo tanto, le van a llevar una ventaja los candidatos del PRM. Pero ¿qué ocurre? El PLD trata de hacer esto, que fue lo mismo que se hizo con Abel, y hoy Abel se opone. Pero se opone radicalmente poniendo a sus propios abogados a llevar una instancia ante el Tribunal Superior Electoral que inhabilitó el proceso. Sí. Pero peor, a esa convocatoria de consulta interna se buscaron dos pseudo candidatos a los cuales se le dio un dinerito para que se inscribieran. Un señor de Puerto Plata que se llama Manfred Mata y otro Mario Bruno. Eso fue lo que se dijo a lo interno del PLD. Y entonces el proceso se ridiculizó. Se ridiculizó tanto que fue abortado. Por lo tanto, veo que hay una convocatoria del comité político para tratar ese tema, pero sí, ahí la situación está color de hormiga de cara al proceso, porque aunque pudieran aparecer varios aspirantes, el proceso interno se va a dar, todo el mundo sabe, entre Abel y Francisco Javier, dos personas que tienen diferencias insalvables y que uno y otro no serían capaces de levantarse la mano. Por lo tanto, el PLD se apresta a un proceso muy difícil de cara al próximo proceso. O sea, que tú estás descartando de plano a Gonzalo Castillo. No, Gonzalo es un invento de algunos de ustedes, algunos comunicadores, porque Gonzalo, Gurú, la estrategia procesal de la defensa técnica de Gonzalo es la más correcta. Yo como especialista en manejo de crisis le hubiese recomendado lo mismo. ¿Por qué? Porque si Gonzalo aparece como miembro del comité político y como potencial, ¿qué va a hacer el Ministerio Público Independiente? Atacarlo. Por lo tanto, Gonzalo va suave con el proceso, va a salir bien de su proceso, pero si Gonzalo se mete en la vuelta, todo el que promueve a Gonzalo de cara a inventar con ese proceso, le está haciendo un daño a los varios procesos que él tiene en la justicia. Por lo tanto, la defensa técnica inteligentemente de Gonzalo le ha dicho: lo metieron automáticamente en el comité político sin él querer. Una resolución se inventaron ahí de que los que han sido candidatos presidenciales, y él al otro día mandó una carta para desvincularse. Eli, vámonos para la Fuerza del Pueblo ahora. Bueno. Que es un partido conformado por gente que en algún momento fueron tus compañeros también. Estaban todos ahí. Muchos amigos, Leonel Fernández, que me estima mucho. Claro que sí. En estos días he recibido llamadas de él. Sí, sí. En estos días. Después que tú renunciaste. Sí, porque son mis amigos. Llamadas de aliento. De solidaridad. No, llamadas de aliento o llamadas de reflexión para que vayas a donde él. De solidaridad de muchos amigos y colaboradores. Ahí están mis grandes amigos y hermanos. Acuérdate que éramos toda una sola familia, que por una circunstancia torpe del danilismo se dividió. O sea, no debió dividirse. El PLD, yo veo hoy apagones, yo veo criticando que Senasa no funciona y no hay que culpar al gobierno del PRM. El responsable, Gurú, este es el corte. El responsable de lo que está pasando hoy en el país, de que no funciona el metro, el Senasa, es el equipo del presidente Danilo Medina, que propició esa excisión, porque ahí debe buscarse un advenimiento y permitir que el que tenía los números en ese momento, Leonel Fernández, gobernara. Pero tú sabes la bellaquería que se le hicieron al presidente, que debe ser objeto de otro análisis aquí, sí, en esta tribuna, para programa, analizar ese contexto de todas las bellaquerías que se hicieron. Antes de adentrarnos a la Fuerza del Pueblo, ¿no te desagrada ir allá a esa organización política? Mira, tú eres un político. No, espera, tú eres un político. Vianey. No, espérate. Tú eres un político. Vianey está buscando casa. Pero tú eres un político. Óigame, pero señores, espérense, por ejemplo, estamos haciendo un análisis, Vianey. Yo estoy haciendo un análisis. No quiere ser objeto de análisis. Pero yo estoy haciendo un análisis. Bueno, dale a tu análisis. Mira, por ejemplo, tú eres un artista y por alguna razón te vas de una orquesta. Eso no quiere decir que te vas a quedar fuera. Pudieras ir a otra orquesta o formar tu propia orquesta. Entonces, Eli Fernández ¿formaría su propia orquesta o iría a la orquesta de la Fuerza del Pueblo? No voy a ninguna orquesta porque, por ejemplo, ahora puedo hablar con toda la libertad que estoy hablando con ustedes en estos medios y puedo aportar a la sociedad desde la academia, de donde lo vengo haciendo, desde la función donde tengo una carrera
que ustedes conocen, pública, y puedo hacerlo desde los medios de comunicación, porque además los politólogos somos muy pocos, inclusive hay pocos politólogos, inclusive ustedes los comunicadores dicen Rosario Espinal, pero ya no es politólogo, ella es socióloga, y entonces somos pocos los politólogos que estamos en los medios de comunicación, y de cara a estos procesos tenemos que seguir aportando. Miren con la libertad y la objetividad. Gurú, vamos a llegar a donde Leonel, no terminar, se nos vaya el tiempo. No se va nada, no hay deporte, aquí no hay deporte. Gurú, no puede uno analizar con esta objetividad que está analizando cuando está en una determinada parcela. Vamos a la fuerza del pueblo. Tú estás boicoteando eso. La fuerza del pueblo hay una situación. Él no quiere hablar de Leonel. Hay una situación sencilla. ¿Qué te hizo Leonel? A mí nada. Leonel Fernández y su hijo Omar Fernández. Explícanos en el contexto de la situación de este partido. Ahí no hay pleito entre padre e hijo, pero son dos posibles candidatos. Desde fuera se está tratando de proyectar que hay problemas. Ahí no hay ningún problema. Ahí hay un 30% contado y hay un partido monolíticamente. Es la única organización que ya tiene su candidato. Ahí no hay ningún tipo de problema. Omar lo conozco desde que era niño. Yo trabajé 18 años en el entorno del presidente. 18 años en el entorno del presidente Leonel Fernández. Bueno, ahí compartí mucho con tu padre. Claro, una figura, Dios lo tenga en gloria, un gran amigo y hermano que lo recuerdo siempre. Su lucha en favor de los sectores sindicales, hermano, siempre. Mira, extraordinaria. Ahí no hay problema. Sectores externos y figuras que se han estado utilizando andan tratando de vender, inclusive han insuflado un poco la imagen de Omar a los fines de causar problemas, de debilitar esa estructura. Pero yo conozco a Omar y ya él lo ha dicho públicamente de que ahí no habrá problema, que su candidato es el presidente Fernández. Por lo tanto, los problemas habrán en el PRM y en el PLD, pero ahí no hay ningún tipo de problema, Vianey. Usted es un comunicador muy serio y sepa usted que ahí está todo el mundo unificado en torno a su candidato. Por eso yo ahora están en su proceso organizativo interno, pero de cara a cosas no habrá. Sí hay sectores interesados en promover la figura de Omar como una amenaza a una excisión interna, pero el que conoce la formación de Omar sabe que bajo ninguna circunstancia Omar va a levantar cabeza en contra de su padre. Ahora hay sectores a lo interno de la Fuerza del Pueblo y altos dirigentes que también están promoviendo Omar. Esos sectores de una vez se les mandó un rafagazo y fueron acallados. Después, reitéreme, apuesto que en los últimos 2 meses usted no ha escuchado. ¿Ya Félix Bautista no ha vuelto a hablar de eso? No, Félix Bautista al contrario llevó a Omar a una actividad con Tui y dijeron ahí en esa actividad que el candidato de la Fuerza del Pueblo era Leonel Fernández. Félix es un alfil de Leonel ahí. Sí. Ahí no hay Él tema. era que estaba diciendo. La diferencia de Félix, te voy a dar una primicia aquí. La diferencia de Félix, señores, en el año 2008 salíamos del poder y en la UISO hicimos una actividad de despedida. Y en ese acto dijo el presidente Leonel Fernández que si existiera la resurrección en la próxima vida, a él le gustaría que Félix Bautista fuera su hijo. Yo nunca olvido eso. O sea, Félix es monolíticamente, Félix es uno de los grandes constructores de la imagen de Leonel Fernández, un labriego de la política, el mejor estratega que tiene la República Dominicana. La diferencia de Félix era con otros grupos ahí, que te lo puedo mencionar, porque yo no tengo ningún Menciónalo. Sí, ahí estaba el señor Fernández, que tú lo conoces muy bien, Nicolás Calderón, que era empleado de Félix Bautista. César Fernández. César Fernández. Es hermano mío. Sí, pero está bien, pero es que no estoy diciendo que no sea hermano tuyo, te estoy diciendo que la diferencia de Félix Bautista no era con Leonel, sino con los que ahora él entiende que manejan a Leonel, César Fernández, Nicolás Calderón, el mismo Maldonado. O sea, era una diferencia interna. Rubén Maldonado. Sí. Por eso él hace una bellaquería. Yo no menciono los apellidos porque uno se evita eso. A veces tú crees que es accidental. Yo menciono el apellido nada más porque entonces después, cuando tú mencionas el nombre completo, pudiera tú comprometerte. Pero cuando menciono el apellido, la gente sabe a quién nos referimos. Claro. Entonces nos cuidamos ahí desde el punto de vista jurídico. Eli, las posibilidades del presidente Leonel Fernández de caras a las elecciones del año 2028, con esto que hemos venido analizando, ¿se magnifican en cuanto a la crisis potencial del PLD? Depende de cómo salgan de este proceso interno. ¿O el doctor Fernández no necesita al PLD para tener posibilidades reales de llegar al poder otra vez? En política, y te lo digo en mi condición de politólogo y profesor de ciencia política, no se puede decir que no necesitas a nadie. Y si hay un artista de este tipo de cosas, Vianey, es el presidente Leonel Fernández. Yo conozco gente que ha estado adversando a Leonel Fernández y Leonel Fernández no alberga rencor.
y en los próximos días saldrán hasta miembros del comité político del PLD. ¿Cómo? Miembros del comité Sí, central. es cierto. Inclusive no han salido en este momento porque la Fuerza del Pueblo tiene un proceso interno y están esperando Y que pase. lo tienen aguantado. Porque hay una resolución en la Fuerza del Pueblo que dice que cuando sales del PLD vuelves con la misma categoría, tanto miembro del comité central, miembro del comité político. Inclusive hay uno muy famoso que fue ministro de Industria y Comercio, no voy a mencionar nombre, Vianel, porque tú comprometes a uno, que tiene su carta hecha y otros dirigentes que en los próximos días... Perdón. Bueno. Vianel, no nos comprometa, déjale algo a la... No, pero déjame pensar. a la imaginación. Él te conoce. Entonces, hay muchos que están esperando los meses de agosto y septiembre. ¿Por qué? Es que no hay perspectiva de salida positiva cuando hay dos equipos enfrentados en el PLD, el equipo de Francisco Javier y el equipo de Abel Martínez, y no hay un árbitro ahora mismo para regular ese Te pongo un escenario. Mírame. Cuando terminemos la entrevista, tú no sales por esa puerta y tú no me dices a mí cuál Pero es te el lo dinero. digo, Pero ahorita, tranquilo, en el aire no. Un escenario. En política, como dice Eli, en realidad no se puede decir que no se puede contar con alguien, no se puede descartar a nadie. Y el expresidente Hipólito Mejía ha dicho en reiteradas ocasiones que en política todo es posible. Y es más o menos así el asunto. Te pongo un escenario, por más descabellado que suene. David Collado, candidato presidencial del PRM. El PLD con los problemas que tiene, pero elegirá un candidato presidencial. La Fuerza del Pueblo fortaleciéndose con figuras que inclusive van a seguir saliendo del PLD. Sería muy inconcebible pensar que Danilo Medina se vea tentado a apoyar a un David Collado, candidato presidencial del PRM, para cerrarle la puerta, Lionel. Pero también se pudiera dar otro escenario previo en el PRM, que es la posible candidatura de la hija de Hipólito Mejía, Carolina Mejía, por el PRD, una recomposición, y entonces ahí habría una posible excisión. Inclusive, Espérate. Me cambió el juego. es que te manejo datos. ¿Qué acaba de declarar Hipólito? ¿Qué acaba de declarar Hipólito Gurú hace 2 semanas? Que Carolina va a ser candidata, que no tiene competencia. Él lo dijo. Y descartó a la cosa. ¿Qué implica eso? Que ante el montaje de todas las encuestas que ustedes saben que se han manejado en los últimos 7, 8 años, indican que el favorito en las encuestas, Vianel, para que usted no venga luego a confundir al elector, en las encuestas, porque si usted suelta a David Collado en el Pino da Jabón, en el parque, la gente lo que le va a pedir es 50 pesos, un mendigo ahí, pero no lo conocen. Si usted lo lleva a Villa Los Almácigos, que es mi municipio, no lo conoce la gente. Pero en términos de encuestas, se dice que es David Collado. ¿Qué ocurre? Hipólito está consciente de que este es el momento del PRM, por lo tanto, es el momento de su hija. Y no descarten ustedes recuérdense que Miguelito era el financiero, el que manejaba la finanza cuando Hipólito era líder, o sea, hay una relación muy cosa. Entonces, el PRM... Ellos están peleados, Miguel Vargas y Prieto están peleados. Ya se arreglaron. De verdad que tú no conoces a Se Hipólito. arreglaron. En política todo es posible. Por lo tanto, Hipólito pudiera ser un escenario. O, de lo contrario, si se le hace una coca a David Collado, también el sector económico que lo representa dice que David Collado, incluso ya ustedes saben que David Collado tiene varios partidos políticos que fueron tramitados a los fines de que se empoderen de ese proceso. Por lo tanto, ahí se puede dar, hay 36 organizaciones, de las cuales 33 están en el mercado. O sea, es lamentable decirlo, por eso usted me decía que porque yo salgo de un partido político. Wow. Habrán 33 que están en el mercado. Como diría el gurú, en el mercado spot. El día que usted tenga su partido político que te decida de formarlo. Gurú, yo no soy economista, pero en mi formación he dado 16 economías. Mírame, cuenta con nosotros y tú formas un partido. Ya mismo me lo dijo a mí. Seremos tuyos. Y en ese mismo ámbito, yo sé que ya el tiempo se va, pero me interesa tu opinión sobre Carlos Amarante Barreto. Carlos Amarante se fue, Vianey. Un movimiento mocano. Que es un movimiento mocano. Miren, lo que se está dando Avancemos. Otro dato, me voy a ir más allá. Eso no ha salido de Moca, ese movimiento. No, pero vienen 2 movimientos fuertes que van a aportar más que muchos partidos políticos. Está Avancemos de Carlos Amarante Barreto. Y una primicia para este programa. ¿Cuál es? Dígame. En el mes de septiembre va a salir Nuevo Rumbo de Domingo Contreras. Vianel, usted sabe que hay partidos aquí que no llegan a 1%. Las estructuras que están armando Amarante Baré con Avancemos por un lado y Domingo Contreras con Nuevo Rumbo, usted verá a los principales actores de las 3 principales organizaciones tratando de reunirse con ellos, porque están armando una estructura. Son 2 ingenieros de la arquitectura política
del territorio. Porque, Vianel, muchas veces vemos esa parafernalia en los medios. Pero, Gurú, todos sabemos, y tú lo sabes muy bien, Vianel, y tú que eres una estrella de la comunicación y de la estrategia de la comunicación, Gracias. que los likes no son votos. Eso es mucha parafernalia. Claro. Si fuera así, el presidente fuera a los foques. Foques. No, pero a los foques le pidió un dinerito a un candidato político muy amigo de ustedes que le decía en el penco, que no voy a mencionar su nombre, y no le sumó 10 votos, porque los likes no son votos. Entonces, ahí, óyeme, claro. Carlos Amarante Baret con Avancemos y Domingo Contreras con Nuevos Rumbos, que se van a mantener de cara hasta el final del proceso, son dos movimientos de apoyo, dos movimientos a nivel nacional que las estructuras políticas del país van a querer reunirse con ellos. Elic Fernández. Es que tú duras mucho para venir al programa, que tú duras mucho. No, póngame un día fijo. El hombre tira duro y vamos. Y Vianel quiere que este talento se pierda comprometiéndose con una organización política. Fórmate un partido político, yo voy a ser ahí. Tu secretario de comunicaciones. Yo sé que Eli lo vamos a tener pronto en radio y televisión. Mira tu financiero ahí, secretario de finanzas. Yo espero que ustedes me inviten a los espacios donde ustedes están, que he estado un poco vetado del grupo RCC Media. No se explica, no hay explicación, porque yo soy muy amigo de don Antonio, de su equipo. En mi caso, el rumbo de la mañana, nosotros no se explica. Lo hemos relanzado. Sí, pero no. Y tenemos 3 meses. Pero pero óyeme, pero he hablado ahí con el señor, con Julio Martínez, hijo, y me dice que sí, Vianel. Hace 2 meses estuve aquí, Vianel me dijo, esta semana tú vas para Rumbo de la Tarde y no pudo, o sea. Eso se resolvió ya. ¿Qué es lo que está pasando? Ya lo de Rumbo de la Tarde está casi resuelto. Casi, cuidado. Sí, está casi resuelto. ¿Viste? Casi. Señores, muchas gracias. Hermano, gracias a ti. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por la gentileza de su sintonía. La invitación queda abierta. Mañana, a la misma hora y por el mismo canal, estaremos nueva vez aquí en el Tribunal de la Tarde. Feliz resto del día. Que Dios nuestro Señor les bendiga siempre.